Tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Es un placer estar con ustedes, queridos hermanas y hermanos amantes de la palabra de Dios. Hoy vamos a hacer el comentario exegético y reflexión teológica pastoral sobre el texto de este domingo, que corresponde en el Evangelio al pasaje del llamado juicio final en Mateo 25. Voy a compartirles en pantalla los contenidos que vamos a ver el día de hoy. Bien, entonces tenemos aquí en la pantalla lo que es la carátula de nuestra presentación. Le he llamado Vengan benditos de mi Padre, que son las palabras que Cristo dice a aquellos que han cumplido su palabra sirviendo a los hermanos más necesitados, en quienes se encuentra evidentemente el mismo Jesús, que no solamente es juez, sino también objeto del amor y del servicio de aquellos que amaron desinteresadamente en la vida. Corresponde al domingo 34 del tiempo ordinario, último domingo de este ciclo A del año 2023. Es, como les sabemos, la solemnidad de Cristo, Rey del universo. Vamos a pasar entonces a ver los contenidos, empezando por nuestra oración inicial. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que nos llamas a la conversión y nos ofreces la salvación, nos ponemos en tus manos y te pedimos el don de tu Espíritu Santo, con el fin de que Él nos guíe en la comprensión y asunción de tu palabra. Que María Santísima interceda por nosotros para que vivamos siempre comprometidos con la caridad y el servicio de nuestros hermanos. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasamos entonces al texto del Evangelio, que dice así, correspondiente a Mateo 25, bueno, el Evangelio de San Mateo 25, versículos 31 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: Yo les aseguro que, cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor.
Bien, como hemos visto, pues este texto es el cierre del capítulo 25 de San Mateo, es el cierre también del discurso escatológico de nuestro Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos frente a Jerusalén, donde desde el capítulo 24 se dice que Jesús comienza este discurso. Tenemos aquí la pintura del juicio final que se encuentra en la Capilla Sixtina, obra de Miguel Ángel Bonarotti, donde se ve a Cristo al centro junto a María, su madre, y se encuentran ahí las personas que son juzgadas según sus obras, una pintura basada en el texto que acabamos de escuchar y que obviamente es la imagen principal que preside en la Capilla Sixtina la elección de cada nuevo sumo pontífice, para que los cardenales electores la piensen bien, no vaya a ser que terminen donde menos se espera. Tenemos el texto, entonces, el texto griego que tengo aquí a la izquierda, Jotan de elce hogios tu anthropo en te doxeautu. Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, caipantes hoi angeloi metautu, y todos los ángeles junto con él, tote, entonces, cacisei se sentará epithronu doxes autu, sobre su trono de gloria. Muy interesantes estas expresiones porque reflejan un lenguaje apocalíptico muy típico del cristianismo del primer siglo. La imagen del Hijo del Hombre, como pongo aquí, va en la línea del presentado en Daniel capítulo 7, versículo 13. Ese Hijo del Hombre que viene revestido del poder y representación de Dios entre las nubes del cielo para establecer el reino de Dios en la tierra, una imagen claramente apocalíptica que pertenece a este capítulo 7 del libro de Daniel, un libro que para los judíos no es un libro profético, sino un libro que forma parte de los escritos, de los ketubim, se dice en hebreo, los escritos que van complementando la Biblia o Tanaj, como dicen los judíos. Esta escena del juicio final no tiene paralelo en ningún otro evangelio, es exclusivo de Mateo, llama mucho la atención su configuración, la forma de presentarse hace pensar en quizá relaciones intertextuales con literatura irania, aunque pues se ha discutido mucho sobre qué texto es más antiguo, si el de Mateo o textos más deístas de la región del antiguo Irán, en donde también se plantea un juicio final desarrollado por Saosyant, un representante de Ahura Mazda, el dios principal de Irán. Y bueno, pues muchos han dicho que quizá Mateo se colgó o copió literalmente el texto iranio o mazdeísta, pero tal parece que es al revés, porque los textos más antiguos que refieren esa obra mazdeísta son más o menos del siglo sexto de la era cristiana. En cambio, de Mateo, las copias más antiguas que tenemos corresponden al siglo, finales del siglo II, comienzos del siglo III de nuestra era cristiana. Y dada la semejanza con el texto mazdeísta, donde se habla de que Saosyant va a ser la resurrección de los muertos y el juicio final, pues tal parece que el texto mazdeísta más bien siguió al texto cristiano, al texto de Mateo. Aquí tenemos que el protagonista del juicio es el Hijo del Hombre, según la imagen que nos presenta Daniel 7:13, este humano revestido con poder divino, con poder celestial, que obviamente no se espera en Daniel una confesión de que Dios tenga un hijo. ¿Por qué? Porque es un texto judío, monoteísta, que está todavía muy cerrado a la idea de que Dios pudiese tener un hijo. Entonces, más bien ven a Dios como una unidad única, cerrada, incapaz de tener un hijo. En cambio, la visión cristiana ya permite esa apertura gracias a la misma revelación que se nos da en Jesucristo. Aquí este Hijo del Hombre se le representa sentado para el juicio no solo de las tribus de Israel, como ya se había mencionado en Mateo 19:28,
sino como juez de todas las naciones. Por eso la expresión en negritas del lado izquierdo, pantata edne, que es una expresión que comúnmente se utiliza en la Biblia hebrea, que es traducida al griego, todas las naciones, representa a las naciones fuera de Israel. También el texto tiene cierta similitud con el llamado Hijo del Hombre en Mateo, que aparece también en el libro de las parábolas de Enoc, que pongo aquí a continuación. El texto del primer libro de Enoc, en el libro de las parábolas, que corresponde al capítulo 52 del primer libro de Enoc, se lee el texto que dice: la mitad de todos los reyes, los poderosos, los excelsos y los poseedores de la tierra mirarán a la otra mitad, tendrán miedo y bajarán la cabeza, y les resultará doloroso ver al Hijo del Hombre sentado en el trono de su gloria. El libro de las parábolas de Enoc es un libro tardío, perdón, es un libro muy arcaico con respecto al cristianismo. La obra más antigua dentro del primer libro de Enoc, que es un compendio de distintos textos, es el libro de los vigilantes, que está casi en el paso del siglo III al siglo II antes de Cristo. El primer libro de Enoc parece ser también del siglo II antes de Cristo, pero anterior también a la presencia de los Seleucidas en Israel, allá por el 175 antes de Cristo. Puede ser que esta obra sea poco anterior a la llegada de los Seleucidas, pero ya vemos que en su lenguaje apocalíptico nos presenta a un hijo de hombre sentado en el trono de la gloria de Dios, imagen apocalíptica que es retomada aquí en Mateo, pero con algunas variantes que iremos apuntando. Al igual que en el libro de las parábolas, en 1 Enoc, aquí Mateo presenta a Jesús como el Hijo del Hombre escatológico, es decir, el Hijo del Hombre del fin de los tiempos, en cuyas manos está el juicio del mundo. En los siguientes versículos vamos encontrando la expresión: vengan benditos de mi Padre, deutehoi eulogemenoi tu patrosmu. ¿Por qué? Porque les dice: vengan a tomar parte o a heredar el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, apocataboles cosmo. Esto va reflejando algo, fíjense. La novedad en Mateo es que el juez, el rey, que es Jesucristo, se considera objeto de tales acciones, pues se identifica con los más pequeños de entre los hombres. Dios ejecuta el juicio que ya tiene su comienzo en la forma en que los hombres se relacionan con su Hijo en el mundo, con el Hijo que está revelando al Padre en su misión. Por tanto, la actitud que cada quien toma ante la predicación y persona de Cristo es ya el comienzo del juicio mismo. Pero no se trata simplemente de asentir a su mensaje o no, sino de que este asentimiento se debe hacer de manera existencial, encarnando la caridad y el servicio hacia los demás. Vemos que también en Mateo 25 el Hijo del Hombre se presenta como un necesitado de ayuda y a la vez como un Rey celestial descendente. Se trata del mismo Cristo. Cristo es juez y Cristo también está ahí presente, aunque de manera velada o escondida en cada persona necesitada. El criterio para el veredicto del juicio es la caridad hacia los más insignificantes a ojos de la sociedad, a ojos de las culturas humanas, que comúnmente tienen como insignificantes a los pobres porque no tienen con qué defenderse, con qué pagar un abogado, con qué incluso sobornar a un juez, como hacen muchos poderosos económicamente. Entonces, estos pobres, los sin voz ni voto, los enfermos, ancianos, marginados, etcétera, los migrantes o personas que por pensar diferente son marginados por los demás. En ellos está presente Cristo.
Preguntémonos, ¿cómo tratamos al Hijo del Hombre presente en cada necesitado? Porque, fíjense, en la parte superior tengo en negritas, en el texto negro y azul, las palabras que Jesús dirige a aquellos que son bendecidos y forman parte del reino, heredándolo. Y en la parte inferior tenemos también las otras expresiones. Tenemos Efjoson etoimásate, pero epoiésate, enituton ton adelfonmu, ton elagiston emoi epoiésate. Lo que hicieron entonces a uno de los más pequeños, lo hicieron conmigo. Ahí está la identificación de Jesús con los más necesitados. En la segunda parte del juicio, es cuando viene la condenación. Por eueste apemu, apártense de mí, los que están destinados al fuego eterno, preparado para los ángeles, para el diablo y sus ángeles. Nuevamente una expresión fuerte, muy típica de la apocalíptica judía, que insistía mucho en la presencia de ángeles y demonios en la realización histórica de los designios de Dios. Y al final viene la razón del por qué. Efjosonuk epoiesate enituton ton elagiston udeemoi epoiesate. Porque cuanto no hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco hicieron conmigo. Es lo que dice el texto griego, la razón de la condena de aquellos que negaron su caridad hacia los necesitados. Vemos cómo los juzgados podrían ser las naciones extranjeras, con la expresión pantata etne de la que ya les había comentado. Puede ser que este juicio final en Mateo 25 se refiera al juicio de Jesús a las naciones fuera de Israel, porque en Mateo 19:28 ya se había dicho que Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que ustedes, que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, se sentarán también ustedes en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. De ahí entonces que haya una controversia, un debate sobre si van a ser dos juicios finales, uno para Israel y uno para el resto de las naciones. Es lo que daría a entender el texto de Mateo 19:28 con respecto a Mateo 25, que es el texto que estamos estudiando hoy. La idea de que Dios juzgará primero a Israel y luego a las naciones está presente en la obra Testamento de Benjamín, que pertenece al Testamento de los 12 Patriarcas, una obra judía apocalíptica, pero también esa idea está presente en Romanos 2, 9 al 10, obra de San Pablo, y en Apocalipsis 7, versículos 4 y 9. Aquí en Mateo, en cambio, se apela a la vida y decisiones del creyente en Jesús y del modo como todo ser humano actúa ante sus semejantes. Es decir, Mateo 25 quizá no está presentando que sea un segundo juicio final, sino que es un juicio que también abarca a los israelitas. Aunque les digo, la historia del debate pues se extiende hasta el día de hoy, hay mucha controversia al respecto. Comúnmente pensamos como cristianos que habrá un solo juicio final para todas las naciones, incluido Israel. Otros dicen que más bien en Mateo 19:28 plantea un juicio para los hijos de Israel o los judíos y otro juicio para el resto de las naciones. En fin, el punto es que en donde convergen estas ideas de dos juicios es que el juez será Cristo. Los 12 discípulos que acompañan a Jesús en el juicio a los judíos simplemente tienen una función como de testigos de que ellos son parte de ese pueblo de Israel que sí aceptó a Jesús como su Señor y que por tanto son como este principio de contraste con el resto de los judíos que no aceptaron a Jesús. Pero finalmente el juez único sigue siendo Cristo. Uh -huh.
A nivel pastoral, pasemos a una serie de comentarios que podemos pues construir a partir del estudio de estas palabras, de este pasaje. Este pasaje comprende una parábola por la cual se nos dice de antemano que cuando nos presentemos ante el Señor revestido de su gloria, seremos examinados en el amor, es decir, en la caridad. La caridad que efectivamente ofrecimos a los necesitados a lo largo de nuestra vida será el factor determinante del que dependerá nuestro destino eterno. Esto es algo que debemos tener siempre presente, ¿verdad? No se va a salvar la persona que simplemente negó la caridad y quiso sustituir esa caridad rezando el rosario. Al contrario, si tú realmente rezas el rosario con devoción, te vas a sentir impulsado a ejercer la caridad hacia los demás. Es decir, no vas a suplir la caridad con rezos, sino que el rezo realizado con devoción te va a impulsar a ser caritativo. En efecto, la caridad no es solo hacer el bien a los demás, sino ejercer este amor de solidaridad desde la fe, encontrando a Jesucristo presente en ellos, en estos, los demás, ¿verdad? Sobre todo en los necesitados. Aquí pongo entre paréntesis grupos de necesitados como enfermos, ancianos, abandonados, migrantes, pobres, marginados en general. Esa caridad solidaria ha de ser fruto de la fe en Cristo, quien nos amó en nuestra indigencia, es decir, en nuestra condición de pecadores, al grado de morir por nosotros. Como bien dicen San Juan y San Pablo, que Cristo nos amó primero, Dios en Cristo nos amó primero, nos habilitó precisamente por la gratuidad de su amor, nos habilitó para convertirnos y dejar atrás nuestra vida de pecado. Procuremos corresponderle tanto amor con nuestra entrega servicial cotidiana y perseverante. Procuremos entonces que cada acción de nuestra vida refleje el amor de Dios hacia los demás, sobre todo hacia esas personas que se sienten en cierto modo marginadas por la sociedad o a veces hasta les da la impresión de sentirse olvidadas por Dios. Nosotros tenemos con ellos la oportunidad de hacerles presente a Dios en el servicio. Con esto concluimos entonces con nuestra oración final. Señor Jesús, que nos examinarás en el amor en el día final. Concédenos ser dóciles a las mociones del Espíritu Santo, de modo que te descubramos presente en nuestros hermanos necesitados y dediquemos nuestros esfuerzos diarios para servirte en cada uno de ellos. Así seremos también presencia de tu amor en medio de este mundo tan necesitado de ti. Amén. Y con esto, pues, concluimos esta reflexión, este comentario exegético y reflexión teológico-pastoral, que espero pueda servir a todos ustedes para vivir a fondo el Evangelio este domingo, día de Jesucristo, Rey del Universo. Y recuerden que si les gusta este tipo de material, pues inviten a más gente a suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones de YouTube para que este sistema les pueda enviar la notificación cada vez que yo suba un nuevo video comentando la palabra de Dios, por la cual todos vamos creciendo en el conocimiento de Cristo y en el amor a Dios y a los demás, a nuestros hermanos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues que tengan todos un feliz fin de semana, Dios los bendice y comencemos también interiormente preparándonos para el Adviento que estamos por comenzar. Dios los bendice a todos, que tengan un excelente día.